Bueno, buenos días. Vamos a empezar con nuestra sesión número 3 de nuestro módulo 4 de computación del bloque F1016. Este día vamos a ver el método de punto fijo. Una vez que conocimos el método de bisección, vimos que en realidad es muy simple de entender. Punto fijo en realidad en su código es más sencillo todavía, pero en la parte conceptual vamos solamente a clarificar algunos elementos importantes. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Lo primero es, el método de punto fijo lo conocemos también como x igual a g de x. Lo que queremos encontrar es la raíz de la función fx, tal como hicimos en el método de bisección. ¿Por qué aparece g de x? Porque ahora de la función original voy a tener que hacer un reacomodo de mi función para escribirlo de esta manera, x igual a g de x. Y se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, la función x cuadrada menos x menos 2 es una parábola que en este caso sabemos, si lo graficamos, que cruza por menos 1 y por 2, o podríamos factorizar o podríamos hacer fórmula general para encontrar la solución. Sin embargo, siguiendo este método, lo podemos hacer de la siguiente manera. X igual a g de x. ¿Qué hacemos? Escribimos la ecuación original que tenemos igualada a x de la forma indicada, pero tenemos que despejar alguna de las x. ¿Cuál de las x que están acá? Algebraicamente hay muchas maneras de hacerlo. Probablemente alguien dice, despejo la x que está acá, paso todo al otro lado, saco raíz. O alguien dice, despejo la x que está en medio. O alguien piensa, puedo factorizarlas y a partir de esa factorización despejar una de las x. Hay muchas formas algebraicas de hacerlo. La idea es dejar una de las x sola y del otro lado, otra función que obviamente también está en términos de x. No confundir, no hay que despejar y dejar solita las x todas de un lado, así están originalmente, sino simplemente despejar una de ellas y, e igualarlas a una nueva función. Por ejemplo, aquí hay varios despejes. A partir de la original, puedo despejar, por ejemplo, la de en medio y me quedaría la primera ecuación. O podría despejar a partir de esta que está al cuadrado y me quedaría una raíz. O podría factorizar y a partir de ahí dividir y llegaríamos a alguna otra factorización. O incluso alguien podría proponer una serie de factorizaciones distintas donde en cada una de ellas cumplan la característica de despejar una de las x. ¿Esto para qué nos va a servir? Lo voy a poner acá mediante un método gráfico y me voy a este mismo ejercicio. Si yo pongo lo siguiente, voy a tener la función x cuadrada menos 2. Ya la vimos, cruza por estos puntos. Si graficamos la recta y igual a x, esa es una línea que eh, tiene pendiente 1, mismo valor x, mismo valor en y, y voy a graficar alguna de las funciones o de los despejes. Es decir, si yo de la función original despejo la x que está en medio, la paso para el otro lado restando, me va a quedar x cuadrada menos 2. Si esa función x cuadrada menos 2 la grafico, nosotros podemos observar esta imagen. Y aquí tú podrás decir, oye, pero solamente tiene un cruce con los ejes aquí, o tiene un cruce por acá, en estos puntos. ¿Y qué es lo que queremos encontrar? Ninguno de estos tres. Lo que queremos encontrar es el cruce con, o la cruce o la intersección entre ellas. Fíjate que una está en, si me fijo en las X, en 2 y otra está en menos 1. ¿Qué relación tiene esto con la función original? Que si yo grafico la función original, voy a ver que en menos 1 cruza la función original, es la que está en rojo, y también en menos 1 se intersectan estas dos funciones. En 2 cruza la función original por el eje de las X, y también encuentro la intersección de las dos funciones. Si alguien hace algún otro despeje, por ejemplo, raíz de x más 2, que también puede salir a partir de despejar la x de este elemento que está acá arriba, al hacer lo mismo encontramos que graficamos esta función y donde se intersectan las dos también es uno de los cruces de la función. El otro cruce lo podemos encontrar con el valor negativo de la función. Mira. Si le pongo el signo menos, la gráfica aparece por acá abajo y donde se intersecta esta gráfica con la gráfica y igual a x, tengo el punto donde las dos funciones se están intersectando. De igual manera, si tomo algún otro de los despejes, voy a llegar a la misma conclusión. Donde se intersectan las dos funciones,
es donde se intersecta también la gráfica original. Entonces, a partir de esta imagen, nosotros podemos darnos cuenta, nosotros podemos caer en cuenta de que eh, puede haber muchas funciones o muchos despejes, pero todos ellos van a cumplir con la característica que donde se crucen con la función y igual a x es el punto donde la función original cruza con el eje de las x. Entonces, ¿en qué se basa el método? Hay una recta que se llama y igual a x, donde sabemos que para cada valor de x corresponde un valor de y exactamente igual. El método lo que hace es simplemente tomar un solo punto de inicio, no dos como el de bisección. Toma un punto de inicio, evalúa la función y el valor que obtenga en y es el nuevo valor que ahora va a tomar en x. Evalúa nuevamente en x y el nuevo valor que encuentra en y es el que el siguiente paso va a ser el nuevo valor de x y eso va a hacer que nos vayamos acercando a este punto. Lo voy a explicar de una forma un poco más clara con este ejemplo. El primer valor, p subíndice 0, tiene un valor de y. El valor de y es p subíndice 1. Ese p subíndice 1 es el que ahora voy a tomar como x para evaluar. Entonces, si evalúo con p subíndice 1, me va a dar un valor de y que se llama p subíndice 2. Ese lo voy a utilizar, el valor que obtenga acá, como la x de la siguiente iteración. Y el valor que encuentre aquí lo voy a utilizar, el valor que encuentre y lo voy a utilizar como la x de la siguiente iteración. Si se fijan, el valor que encuentre en y es el siguiente valor de x. Así en cada paso. ¿Esto qué nos lleva? A que al final los valores de x y de y casi sean iguales. Y al decir que son iguales sería el punto donde se intersectan. Entonces, en eso consiste el método, en tomar un punto de inicio, solamente uno, no dos, evaluar en la función y el valor que obtenga en y va a ser el siguiente valor de x, que a la hora de evaluarlo voy a obtener un siguiente valor de y va a ser el siguiente punto de x y así sucesivamente hasta acercarnos al valor que estamos buscando, que es la intersección de las dos rectas y que como vimos hace poco, pues la intersección de las dos figuras es el punto donde la función original cruza con el eje de los x. Voy a poner una liga, se les voy a dejar a su disposición para que puedan ustedes practicar un poco y ver cómo es que funciona este método, pero lo quiero explicar con un ejemplo un poco más adelante. Bien, nos dice, vamos a mostrar que la función x cuadrado menos 2x menos 3 tiene dos raíces. Nosotros sabemos en este caso que son menos 1 y 3, por facilidad del ejemplo, pero vamos a suponer que no lo sabemos. Esto lo pudimos haber sacado con fórmula general o factorizando o de alguna otra manera, pero de momento no sabemos cuánto nos debe de dar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Despejar una de las x de aquí. Y como vimos hace rato, algebraicamente podemos hacerlo de varias maneras. Entonces, vamos a suponer que alguien despeja una de las x cuadradas y pasando para el otro lado, los dos lados sumando, me va a quedar 2x más 3 dentro de una raíz. Esta sería mi nueva función g. La original se llama f, la función nueva se llama g. Entonces, x es igual a g, ¿y qué voy a hacer? Pues vamos a encontrar los valores. Vamos a tabular y decimos que empieza con x igual a 4, aunque podría ser otro valor. Se nos ocurrió hacerlo con 4, a ver qué sucede. Iteramos mediante el algoritmo de punto fijo. ¿Qué significa? Voy a evaluar con 4. 4 por 2, 8 más 3 me da raíz de 11. Es decir, si evalúo con x igual a 4, en y obtengo raíz de 11. ¿Esa raíz de 11 para qué me va a servir? Una vez que evalué la función y que me dio raíz de 11, esa raíz de 11, que es el valor de y, lo tomo como el siguiente valor de x1. Raíz de 11. Entonces, la siguiente evaluación va a ser 2 por raíz de 11 más 3 y todo eso obtengo raíz. Eso me da 3.31662. Este valor que obtuve en y, para este valor de x, va a ser el siguiente valor, en la siguiente iteración, para la x. Y el valor que obtengas aquí, que va a ser el de la y, 3.103, en la siguiente iteración es el valor de la x, donde vuelves a sustituir y así sucesivamente. Lo que vas encontrando en y es el valor de la x en la siguiente sustitución. ¿Qué va pasando? Si se fijan, cada vez me estoy acercando a 3. Observamos que se acerca la raíz a 3. Entonces, si pongo el valor de x igual a 4, con este reacomodo me voy a acercar a el valor x igual a 3, el cual es una de las raíces.
y estamos bien. ¿Qué puede llegar a pasar en un segundo escenario? A lo mejor alguien hizo este despeje y le quedó que otro de los reacomodos es 3 sobre x menos 2. Este es otro de los reacomodos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a evaluar nuevamente con el punto inicial de 4. 4 menos 2, nos queda 2. 3 entre 2 es 1.5, el siguiente valor de y. Ese valor de y lo tomo para la siguiente iteración. Evalúo, encuentro el valor de y ese lo tomo como siguiente valor de x para la siguiente iteración. Y así lo voy haciendo hasta que veo que se va acercando a menos 1. Por un lado o por otro, pero se va acercando a menos 1. En la gráfica veríamos que me voy acercando por los dos lados cada vez a la recta y igual a x. La idea es que de los dos lados sea lo mismo, de y y x. Se acercan menos 1. Fíjense que el punto de inicio fue el mismo, en ambos empecé con 4, pero lo que tengo diferente es la función con la cual estoy evaluando. Una me lleva a una raíz, otra me lleva a otra. Ahora, ¿qué más podría suceder? Tengo otro escenario donde tengo este reacomodo, que es la siguiente g, pero al evaluar con 4 e ir sustituyendo, lo que veo es que cada vez tenemos valores más grandes. Diverge. Y también evalué con 4 al principio. Entonces, no tiene que ver con los puntos de inicio, tiene que ver más con la función. Bueno, no solamente con los puntos de inicio, tiene que ver más con la función. Pudo haber sucedido con el caso anterior, no haya evaluado en 4, sino en otro número, y se acercara ya sea a la otra raíz o ya sea que sea divergente. También pudo haber ocurrido. Entonces, este método regularmente es más rápido, tiene una ventaja, que es mucho más rápido, es más corto el código, ahorita lo van a ver, ahorita que les comente cómo se tiene que trabajar, pero como desventaja tenemos que el método puede ser que no se acerque a un valor, o que si tomo mal mi punto de inicio, me tarde en llegar a ese valor o no llegue. Probablemente con un punto de inicio sí llegue y con otro no. Eso no pasa en bisección. Bisección es muy fácil en el sentido de que si cumplías con el requisito que A y B, que eran los límites, uno fuera negativo y otro positivo, no había otra forma y dentro había una raíz. Ahí no había nada más que hacer. Era seguro. A lo mejor se tardaba algo. Aquí no. Incluso aunque grafiquemos y vemos que la raíz está cerca de algún valor, probablemente en el momento de poner ese valor, vemos que no se acerca, sino que se nos va. Se nos va hacia otro lado. ¿Por qué sucede eso? Tiene mucho que ver cómo me voy acercando a la recta y igual a x. Entonces, y eso depende de la función o de los reacomodos que estén haciendo. Muchas veces es necesario hacer varios reacomodos hasta encontrar alguno que cumpla con la condición que estamos especificando. En el método de bisección no requeríamos hacer ningún reacomodo ni demás, siempre poníamos la función original. Ahora la función que vamos a insertar en nuestro código va a ser la función g, no la función original, sino la función ya despejada. Explico el pseudocódigo, que es lo que se les pide que trabajen. El método de punto fijo, o en inglés lo van a encontrar como fixed point, nos pide algo similar al método de disección. De hecho, la recomendación sería hacer su método de disección, tomar su método de disección, copiarlo, dejarlo en un nuevo LiveScript y hacer las modificaciones para no hacerlo desde cero. De hecho, es una modificación al método anterior. Fíjense, de entrada tengo la aproximación P0. En el método anterior teníamos A y B, que eran los dos límites. Aquí solamente voy a tener el P0, que es el punto de inicio. Tolerancia y máximo número de iteraciones siguen siendo las mismas variables. La salida nuevamente va a ser un mensaje de error o la solución. Paso 1, la i es igual a 0. Ahora tenemos un while, mientras no se cumplan el número de iteraciones. El primer paso es encontrar el valor de P. Evaluamos la función en el punto inicial, tal como lo hicimos anteriormente, en nuestro código. Esto nos daría el valor en Y. Aquí estaría representado por la variable P en el eje vertical. Vamos a hacer una comparación. Si el valor absoluto de P menos P0 es menor que la tolerancia, es decir, si el valor que estoy encontrando en Y y el valor que tengo en X es muy, muy, pero muy pequeño, podemos decir que ya acabamos, y entonces tendríamos como salida el valor. Esta sería la solución y un break para salirnos. Si no se cumple esto, entonces vuelvo a hacer otra iteración y es igual a i más 1 y cambio. Recuerden que
lo que evalué aquí era el valor de y, quedó guardado en la variable p, variable vertical. Y entonces, lo que voy a tener en ese eje vertical, ahora lo asigno nuevamente a la variable p0, ¿sale? En este caso, lo que tenía como y, ahora va a tener el valor, la x va a tener ese valor, para que a la hora de volver a evaluar, ahora la evaluación la voy a hacer con la nueva x. La nueva x es la que antes tenía el valor de y. Entonces, voy cambiando, al final cambio, modifico las x, los del eje horizontal, que es la p0, vuelvo a evaluar, vuelvo a sacar el valor de p, si no se cumple, vuelvo a hacer el intercambio y vuelvo a evaluar hasta que se cumple esta condición, es decir, la diferencia entre el valor de x y el valor de y es tan pequeña, menor a la tolerancia, que entonces podemos tener esta salida. Esto sería lo que tenemos que hacer en nuestro código. Y para nuestro código que podemos probar, tanto el ejemplo que aparecía anteriormente o en la presentación que está ahí ya disponible, el primer ejercicio es este que está aquí. ¿Cómo podemos probarlo? Pues aquí nos dice, muchas funciones pueden reacomodarse de muchas maneras, de la forma x igual a g de x, para el método del punto fijo. Para la función e elevada a la menos 2x cuadrada, una posible g de x, o sea, un reacomodo, es este que aparece aquí, más menos raíz de a la x entre 2. La instrucción nos dice, demuestra que esto converge a una raíz cercana a 1.5 si el valor positivo de la raíz es utilizado, y que converge a una raíz cercana a menos 0.5 si la raíz negativa es utilizada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Una vez que tengan listo su programa, pueden correrlo y pueden hacer las pruebas con los ejemplos previos que aparecían en la presentación. El caso de los escenarios 1, 2 y 3 para ver que se cumple. Y una vez que se cumple, esto que aparece aquí es parte de la primera actividad que van a entregar. Dentro de la primera actividad, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes deberían de correr su programa, meter la raíz positiva, dar un valor de inicio que ustedes van a definir, el P0, y deberían de llegar a un valor cercano al 1.5. Ojo, no va a dar 1.5, tiene que ser cercano. Después, ustedes van a poner en la parte de abajo una conclusión y van a decir, con el punto inicial igual a tal, y la raíz positiva, la raíz encontrada es, y van a poner ese valor. Vuelven a correr su programa, pero ahora con la raíz negativa y probablemente otro punto de inicio, y debe de dar cercano a menos 0.5. Entonces pondrían ahí su siguiente conclusión en el mismo LiveScript. Pondrían con el valor de inicio tal, y la raíz negativa, el valor al que se acerca es este. Eso lo dejarían en un solo LiveScript. Eso sería lo que se entregaría. Hay 3 ejercicios que se van a entregar una vez que tienen listo su programa. De esta primera diapositiva, solamente es la que está marcada con la flecha. Podrían intentar hacer los otros dos, no son requeridos, pero podrían ayudar para reforzar el método. La actividad 2, que se copia en un nuevo LiveScript, no hay que modificar el código, sino a la hora de la corrida dice, esta, esta ecuación tiene una raíz cerca de 1.3. Encuentra 3 métodos de reordenamiento que converjan a esta raíz. Es decir, hay que reacomodar x igual a g, 3 diferentes, y a la hora de probarlos, tienes que demostrar que esas 3 llegan a 1.3. Si llegas a otra que no es cercana a 1.3, a lo mejor encontraste otra raíz, hay que buscar otro reacomodo. Lo que se piden aquí es no encontrar todos los cruces, sino nada más el cruce de 1.3 mediante 3 métodos distintos. Entonces, hay que reacomodar esto por de 3, 4, 5 maneras que puedas y hacer las pruebas necesarias para llegar a esta conclusión y escribirlo de abajo nuevamente. Para el último ejercicio, solamente hay que hacer el inciso A. Viene una función cúbica, nos dice que tiene 3 raíces reales y una de ellas es negativa. Nos pide encontrar un acomodo que converja a esa raíz negativa. ¿Sí? Y también nos pregunta si esto converge a alguna de las otras raíces positivas. Al menos hay que encontrar la raíz negativa. Si alguien hace un reacomodo, lo prueba y encuentra una de las raíces positivas, bueno, nos sirve como información adicional, pero no estamos contestando esta pregunta en específico. Esta pregunta nos pide un reacomodo
que llegue a la raíz negativa. Eso es muy importante para la hora de que escriban sus conclusiones en la parte de abajo. Con estos tres ejercicios acabamos o cerramos este tema. Recuerden, esta información está disponible en la página de este tema con la presentación y los ejemplos y el video. Esta actividad se puede entregar todavía, tenemos casi una semana para hacerla y cualquier duda, de todos modos, sigo a sus órdenes. Este método en realidad está muy sencillo de programar, ustedes lo van a ver, porque es una modificación del método anterior, pero conceptualmente probablemente el punto de inicio, por ahí les presenté algunos problemitas, es cuestión de ir haciendo pruebas hasta encontrar las soluciones necesarias. Muy bien, sería todo y muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.